qué arranque tan espectacular y caótico estamos presenciando. Damos la bienvenida a toda la audiencia a una nueva inmersión a fondo en las fuentes. Y vaya que tenemos muchísimo material hoy. Exacto. Hoy traemos a la mesa un tema que tiene pues absolutamente todos los ingredientes de una serie de drama, suspenso y redención. Totalmente. Vamos a hacer una radiografía milimétrica de una de las semanas más mediáticas, turbulentas y francamente fascinantes del Club América en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Y para armar todo este rompecabezas tenemos una pila de documentos sumamente reveladora, porque no nos quedamos solo con lo que se ve en la pantalla el fin de semana. Claro, hay que ir más allá. Revisamos desde reportes internos de inteligencia deportiva, que son brutalmente fríos y tácticos, hasta crónicas pasionales de diarios como AS y Milenio. Que vaya que le meten drama. Sí, muchísimo. Además, nos echamos un clavado en las transcripciones de mesas de debate que echaban humo, como Fútbol Picante, y cruzamos todo eso con el pulso real de la calle, o sea, los canales de análisis de aficionados en YouTube. Y la misión de hoy es separar el ruido ensordecedor de los hechos reales. Necesitamos entender cómo es que un equipo de este calibre pasa de estar hundido en una supuesta crisis irreversible a dar una exhibición de poderío táctico. Todo en cuestión de días, además. Sí, en cuestión de días. Porque la cantidad de tinta y saliva que se gastó esta semana en Coapa, no tiene nombre. Es un caso de estudio maravilloso sobre cómo funciona la presión en las grandes instituciones. O sea, el fútbol moderno, especialmente en equipos con este nivel de convocatoria, hace mucho que dejó de jugarse solo en el césped durante 90 minutos. Ya es un trabajo de 24 horas. Exacto. Se juega todos los días en la gestión de crisis, en cómo blindas a tus jugadores del ruido externo y fundamentalmente en la administración de los egos cuando las cosas, salen mal. A ver, vamos a desempacar esto. Quienes nos escuchan, preparen la libreta mental, porque hay muchísimos datos reveladores y giros de tuerca. Demasiados. Todo este incendio forestal comienza en la jornada 6. El escenario es el Estadio Akron, y el origen de la crisis, según coinciden todas las crónicas que revisamos, fue esa derrota que dolió en el alma. Un 1-0 doliendo muchísimo. Sí, un 1-0 ante las Chivas en el Clásico Nacional. Un partido trabadísimo que se rompe al minuto 40 cuando Armando, la hormiga González, le gana la espalda a Sebastián Cáceres y define el encuentro. Perder un clásico siempre enciende focos rojos en esta institución. O sea, eso es histórico, no es nada nuevo. Es casi un pecado capital ahí. Tal cual. Pero lo que realmente convirtió una derrota dolorosa en un circo mediático fueron los micrófonos en la zona mixta. Las declaraciones. Específicamente las declaraciones de Henry Martín, el capitán del equipo, minutos después de que pitara el árbitro, en caliente. Me leíste la mente. Henry Martín se para frente a las cámaras con las pulsaciones a tope y suelta que el equipo simplemente acataba órdenes. Una frase pesadísima. Pesadísima. Dijo que seguían el sistema de juego que les habían planteado. Imagínate decir, solo seguíamos órdenes después de perder contra tu acérrimo rival. Fue echarle un galón de gasolina a una fogata. Lo fascinante aquí es cómo opera la maquinaria mediática en torno a este club. Bastaron esas dos palabras para que al día siguiente las portadas y los analistas dictaminaran que el vestidor estaba completamente roto. Sí, ya los daban por muertos. Se construyó una narrativa casi instantánea de traición hacia el director técnico Andrés Jardine. Aunque días después, el propio Jardine tuvo que salir a dar una conferencia de prensa con un tono muy conciliador. Intentando apagar el fuego. Exactamente. Aclarando que no había dolo en las palabras de Henry, llamándolo un pilar del proyecto. Trató de calmar las aguas. ¿Pero no crees que el daño ya estaba hecho en la percepción pública? Leyendo las transcripciones de los programas de debate, casi podía escuchar los gritos de Paco Gabriel de Anda y Hugo Sánchez en ESPN. Las mesas temblaban. Temblaban en serio. Cuestionaban fuertemente el carácter de los jugadores, hablaban de una falta de brillantez ofensiva alarmante y dudaban si el técnico todavía tenía las riendas del grupo. El daño en la percepción pública estaba hecho sin duda. En esas transcripciones de ESPN que mencionas, la crítica no era solo por perder, era por el cómo. Las formas importan mucho. Importan muchísimo. Cuestionaban un funcionamiento pobre, predecible. Y en este equipo, la presión gigantesca y ese escrutinio público no son un accidente o algo que les sorprenda. Es parte del sueldo, dicen. Es literalmente parte de su modelo de negocio. Venden porque siempre están en el ojo del huracán. Y el huracán trajo más cosas.
Los canales de YouTube de la afición empezaron a filtrar un rumor fuertísimo, de esos que te cambian la cara si eres parte del cuerpo técnico. El famoso ultimátum. Exacto. Hablaban de un supuesto ultimátum directo desde la oficina de Emilio Azcárraga para André Jardine. 2 condiciones innegociables para mantener el trabajo. Ganar la Conca Champions y clasificar sí o sí a la liguilla. Básicamente, o cumples o te vas, sin importar que seas el arquitecto del tricampeonato reciente. O sea, la memoria en el fútbol es cortísima. Cortísima. Y ese tipo de rumores, sean confirmados o no, generan un microclima de tensión insoportable dentro del club. Me imagino los entrenamientos esa semana. Sí, tensos. Así llegaron a la jornada 7, 10ª posición de la tabla general, apenas 8 puntos, y arrastrando una losa pesadísima. 5 partidos consecutivos sin poder anotar un solo gol jugando como visitantes. Un bloqueo mental evidente. Era un equipo que parecía haber olvidado cómo ofender. El escenario para destrabar esto era el Estadio Cuauhtémoc, contra el Puebla, en un viernes por la noche que pintaba para ser de terror. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Porque Jardine, teniendo la soga al cuello y con medio país esperando que tropezara, hace algo rarísimo en un técnico bajo presión. No se vuelve conservador. Al revés, sacude la pizarra por completo. Con rotaciones que nadie vio venir. Fue una clase magistral de no ceder ante el pánico. Al revisar el informe de inteligencia deportiva previo al partido, encontramos la justificación técnica de un movimiento clave: sentar a Kevin Álvarez. Una decisión fuerte. El lateral derecho estaba pasando por una crisis de confianza severa, siendo el blanco de abucheos constantes. Los datos internos mostraban un declive importante en sus recorridos defensivos. Ya no regresaba igual. ¿No? Entonces Jardine decide protegerlo del escrutinio e inicia con el canterano Aarón Mejía. Un chavo de la cantera para apagar el fuego en defensa en el momento de mayor presión. Exactamente. Y Mejía aportó una sobriedad defensiva impecable por esa banda derecha. Al no tener a un lateral que subiera a destiempo, los volantes se sintieron mucho más respaldados para ir al ataque. Liberó a los de arriba. Sí, y no fue el único movimiento fuerte. También sacrificó de inicio a Víctor Dávila para buscar piernas frescas y modificar toda la estructura. Fíjate que leyendo la crónica del partido, la apuesta casi le sale carísima al principio. Los primeros 10 minutos fueron un asedio asfixiante del Puebla. Salieron con todo. Luis Malagón tuvo que vestirse de superhéroe sacando un par de disparos que iban directito a la red. Si caía ese gol poblano temprano, la crisis se volvía un hoyo negro irreversible. Completamente. Pero resistieron. Y ahí es donde el América cambia la piel y pasa de su tradicional 4-2-3-1 a un 4-1-4-1. Para quienes nos escuchan y a lo mejor no tienen la libreta de apuntes tácticos a la mano, ¿qué significa este cambio en español? En palabras sencillas, Jardine dejó a Rodrigo Dourado completamente solo cuidando la retaguardia del medio campo. Se quedó como el único ancla. Sí. Al hacer eso, soltó las cadenas de los otros 4 mediocampistas, incluyendo a Eric Sánchez y al refuerzo brasileño Rafael Veiga. Les dio libertad total. Les permitió irse al ataque como una jauría, sin tanto miedo a dejar huecos atrás, porque Dourado y Mejía estaban haciendo la cobertura perfecta. Dejaron de ser predecibles. Y vaya que funcionó. La cronología de los goles es pura redención. Minuto 42. El refuerzo Rafael Veiga por fin se estrena. Ya se lo merecía. Isaías Violante agarra la pelota por derecha, hace un recorte hacia el centro, manda un servicio medidito al corazón del área y Veiga, leyendo la jugada perfecto, se anticipa y mete un cabezazo letal. El 1-0. Según las crónicas, el respiro de alivio en la banca de Jardine se escuchó hasta la Ciudad de México. Ese gol es el clásico ejemplo de cómo un acierto destraba un bloqueo psicológico. Fue quitarse una mochila de 100 kilos de encima. Se les notó en la cara. Sí, y para la segunda mitad, el Puebla se vio obligado a adelantar sus líneas buscando el empate. Eso fue un suicidio táctico contra un equipo que recuperó la memoria de su velocidad en transición. Minuto 60. Y aquí es donde Henry Martín demuestra por qué, más allá de lo que diga en los micrófonos, es el líder absoluto en la cancha. Hace un trabajo sucio fundamental, una labor de poste espectacular. Aguanta 2 centrales de espaldas y le deja la pelota servidita a Isaías Violante. El chavo saca un zurdazo cruzado que culmina una noche brillante para él. 2-0.
Y ahí Jardine dice, es momento de liquidar esto. Manda a la cancha a Víctor Dávila, a Vinicius Lima y a Jonathan Dos Santos. Es un lujo que muy pocos equipos en el continente se pueden dar. Mirar a la banca y tener esa calidad para rematar a un rival que ya está golpeado anímicamente. Y el tercer gol al minuto 78 es para enmarcarlo en una galería. Una obra de arte. Vinicius Lima baja un balón larguísimo con el pecho con una suavidad increíble y asiste a Víctor Dávila, que venía entrando de cambio fresquecito. Dávila no lo piensa dos veces y la prende de volea sin dejarla caer. Un poema de gol. Y ya para cerrar la masacre, al minuto 87, Raúl La Pantera Zúñiga recibe un pase de Patricio Salas, le hace un amague sutilísimo al portero para dejarlo sembrado y empuja la pelota. 4-0, categórico. Si conectamos esto con el panorama general, lo más destacado es que no fue un accidente o producto de 4 destellos individuales aislados. Revisamos los números internos y la diferencia es brutal. Los datos duros lo respaldan. Totalmente. El América terminó con el 62% de la posesión. Generó 16 disparos contra solo 9 del Puebla. Casi el doble. Y lo más revelador, tuvieron un 88% de precisión en sus pases. Esa cifra es clave. Esta métrica grita que la química colectiva, que se suponía rota tras el clásico, estaba intacta. Volvieron a conectarse y supieron a qué jugaban. Pero espérame, porque la inmersión en las fuentes nos muestra que Jardine no solo tiene que ganarle al Puebla o a las Chivas, está jugando una partida de ajedrez contra el reglamento de la liga. Ah, claro, el tema de escritorio. Está el famoso tema de la regla de menores, un verdadero dolor de cabeza administrativo. Para poner en contexto a nuestra audiencia, la liga te exige cumplir con una cuota de minutos para jugadores jóvenes, y si no llegas a la meta al final del torneo, te quitan puntos en la mesa. Puntos que valen oro en la clasificación. Y el América estaba en el sótano, con apenas 217 minutos sumados, necesitando promediar 86 minutos por partido de aquí al final del torneo. Las matemáticas no perdonan. Es un estrés silencioso enorme para cualquier cuerpo técnico. Tienes que ganar, pero también sacar la calculadora. Tienes la exigencia de ganar gustando y goleando, pero además tienes que usar esa calculadora en cada cambio que haces. Por eso, el partidazo de Isaías Violante como titular y la entrada de Patricio Salas para dar una asistencia en el cuarto gol no son simples anécdotas bonitas. Son paracaídas administrativos obligatorios. Exactamente. Jardín está encontrando la forma de inyectar a estos jóvenes para cumplir el reglamento, pero asegurándose de que rindan y aporten al funcionamiento colectivo sin desentonar. Es un acto de malabarismo puro. Y hablando de armar el plantel, el cierre del mercado de fichajes nos dejó unas joyas increíbles en las fuentes. Especialmente con el nuevo lateral Thiago Espinosa. Este chavo uruguayo llega del Racing de Montevideo a préstamo por $100,000. Una ganga para el mercado actual. Sí, aunque la letra chiquita dice que hay una obligación de compra por $1.5 millones si juega el 60% de los partidos. Que seguramente los jugará si se adapta rápido. Pero la verdadera nota, y esto me dio muchísima risa leerlo, es que apenas bajando del avión se perdió su primer entrenamiento en Coapa. ¿El motivo? Un dolor de estómago brutal por comer algo que le cayó pesadísimo. Un clásico choque cultural con la gastronomía. La venganza de Moctezuma atacando de nuevo. A todos nos puede pasar, pero es una anécdota que refleja lo apresurado que fue todo su movimiento. Al jugador le avisaron que empacara sus maletas a escasas horas de que cerrara la ventana de transferencias. En los diarios leíamos sobre la posible llegada de Denis Bouanga o de Diego Luna. Todo para mantener a la afición al borde del asiento. Generando clics y ventas de periódicos. Claro. Al final, lo que sí se confirmó fue la permanencia de Néstor Araujo, quien tiene contrato hasta 2026, asegurando que la pelea por la defensa central va a ser a muerte en los entrenamientos. Y esa olla de presión no es exclusiva del equipo varonil. El escudo pesa exactamente lo mismo en todas las categorías, y el América femenil lo está viviendo en carne propia. Las exigencias son altísimas ahí también. Cambiando un poco de marcha, las fuentes nos muestran que ellas también están bajo una exigencia brutal. Vienen de sacar un empate a un gol frente a las Rayadas de Monterrey en un duelo que sacó chispas. Fue un partidazo. Y ya tienen la mente puesta en la jornada 10 porque se les viene su propio Clásico Nacional Femenil contra Chivas.
El nivel de la Liga MX femenil ha crecido exponencialmente y la directiva sabe que no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso, los reportes destacan un movimiento muy interesante en el mercado internacional, el fichaje de Annie Karic. Cuéntanos de ella, porque es un perfil muy específico. Hablamos de una mediocampista defensiva de 21 años, nacida en Estados Unidos, pero con nacionalidad alemana, que llega a préstamo directamente de la Bundesliga. No es cualquier refuerzo. No, para nada. Es una jugadora pensada para darle mucho más músculo, presencia física y recuperación en el centro del campo, que es justo lo que necesitas en partidos de alta fricción como un clásico. Muestra clarísima de que el proyecto busca estándares globales, no solo talento local. Definitivamente. Sin embargo, en medio de todo este análisis de pizarras tácticas, refuerzos europeos y crisis mediáticas, los canales de aficionados que revisamos hicieron una pausa esta semana. Un freno de mano total ante una noticia que sacudió al mundo entero y que nos recuerda la burbuja en la que vivimos cuando analizamos deportes. Es un punto fundamental que debemos abordar con muchísimo respeto. Vimos cómo comunidades que normalmente debaten a gritos sobre formaciones o fichajes se unificaron en un silencio total. Fue muy impactante verlo en los foros. Tras confirmarse el trágico fallecimiento de Diogo Jota, el jugador del Liverpool, y de su hermano en un accidente de tráfico. Un golpe devastador. Las plataformas se llenaron de homenajes, recordando su impacto en la cancha, pero sobre todo destacando lo repentino de la tragedia. Un golpe de realidad que hiela la sangre. Te pone a pensar que hace unas horas estábamos hablando de una crisis absoluta por perder un partido de fútbol y luego ves estas noticias que realmente importan. Un abrazo gigante a todos los seguidores del fútbol que sintieron esta pérdida. La vida siempre va primero. Totalmente de acuerdo. Nos da una perspectiva muy necesaria sobre la fragilidad de las cosas frente a la intensidad irracional que a veces le ponemos al deporte. Así es. Retomando el hilo de nuestra radiografía de Coapa y perfilando ya el cierre de nuestra inmersión, entonces, ¿qué significa todo esto? Es un resumen complejo. Las matemáticas del reglamento, vemos la fotografía de un equipo que, en el lapso de 5 días, fue desahuciado por la opinión pública y luego resucitó con una autoridad aplastante de 4-0. Nos demostraron que la memoria del tricampeón no se borra tan fácil. El crédito principal se lo lleva la gestión de crisis. Andrés Jardine supo absorber el golpe. No se enganchó con las palabras de su capitán y utilizó esa misma presión mediática para potenciar a los refuerzos que estaban siendo cuestionados. ¿Los arropó? Sí, ver a Rafael Veiga y a Vinicius Lima siendo determinantes es la mejor noticia que podían recibir. Si mantienen esa dinámica, la tormenta de esta semana se convertirá en el punto de inflexión exacto que necesitaban para enfilarse a la liguilla. Resolvieron el examen con la máxima calificación posible, pero dejando dudas interesantes sobre su ecosistema interno. Esto plantea una pregunta importante para toda la gente que nos sigue. Al analizar toda esta avalancha de información, vimos a un plantel que parecía aletargado, casi dormido, hasta que se desató el caos absoluto. Necesitaron sentir el agua en el cuello. Exacto. Necesitaron las portadas en contra, la burla pública, las críticas internas y hasta el rumor de que el técnico perdía el puesto para salir a la cancha y jugar a su máximo nivel táctico. Es verdad. ¿Es esta crisis constante un defecto estructural del club o es exactamente el motor instintivo que necesitan para no caer en la zona de confort después de ganarlo todo? ¡Qué pedazo de pregunta para dejar rebotando en la cabeza! Es meterse a la psicología pura del alto rendimiento. Necesitas sentir el fuego en los pies para correr más rápido. Parece que ellos sí. Agradecemos de corazón a la audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo en las fuentes. Ojalá se lleven una visión mucho más amplia de lo que pasa detrás de los 90 minutos. Hay todo un universo detrás. Invitamos a quienes nos escuchan a no quedarse solo con el titular escandaloso, a cuestionar siempre las narrativas de la prensa y a seguir explorando los datos por su cuenta. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.